Imagina llegar al lugar más feliz del mundo, donde cada esquina promete música, pastelillos de colores y la ilusión de que nada malo puede ocurrir. Cruzas los torniquetes empapado de adrenalina. La avenida principal te abraza con aromas de algodón de azúcar y acordes de una banda sonora que convierte cada paso en coreografía. Niños con orejas de Mickey corren hacia sus héroes. Padres suspiran al ver el castillo brillar bajo el sol, y todo parece indicar que la magia está garantizada. Sin embargo, más allá de la fachada impecable, existe un lado oscuro que los manuales oficiales apenas mencionan. Un historial de tragedias que demuestran que, incluso en el corazón de la fantasía, la realidad puede golpear con fuerza desgarradora. Vacaciones truncadas. La emboscada del lago. La tarde del 14 de junio de 2016 comenzó como muchas otras en el lujoso Disney's Grand Floridian Resort and Spa, a orillas de Bay Lake. Matt y Melissa Graves tomaban fotografías mientras sus hijos, Ella de 9 años y Lane de apenas 2, jugaban a pocos metros del agua. Nada sugería peligro. La arena era suave y no había un solo cartel que advirtiera de fauna salvaje. De pronto, la superficie del lago se rasgó como un velo y emergió un caimán de más de 2 metros. Con la precisión de un depredador ancestral, atrapó a Lane y lo arrastró a la oscuridad líquida. Matt se lanzó detrás del animal. Melissa gritó pidiendo auxilio. Turistas y empleados corrieron sin saber cómo reaccionar. Pero en cuestión de segundos, el lago volvió a quedar sereno, como si nada hubiera ocurrido. Durante toda la noche, buzos y helicópteros rastrearon el área. Al amanecer, hallaron el pequeño cuerpo sin vida del niño a pocos metros de donde desapareció. Solo después de aquella tragedia, Disney instaló vallas y carteles que rezan: prohibido nadar, peligro de caimanes y serpientes. Para los Graves, cualquier medida resultó tardía. Su sueño vacacional se convirtió en una pesadilla irreparable. Ese suceso reveló una grieta en el blindaje de la marca. Voceros insistieron en que la fauna local es impredecible y que los parques invierten millones en seguridad. Sin embargo, los críticos recordaron que Florida alberga más de 1 millón de caimanes y que la falta de advertencias resultaba como mínimo negligente. Más inquietante aún, el caso de Lane no era el primero. Desde que Disneyland abrió en 1955, los registros oficiales documentan al menos 55 muertes dentro de sus recintos, cifra que excluye ataques de animales o enfermedades contraídas después de la visita. Historias como la de Debbie Stone, aplastada en 1974 entre 2 paredes rotatorias del Teatro America Sings, o la de Marcelo Torres, que perdió la vida en 2003 cuando el tren principal de Big Thunder Mountain descarriló, alimentan la leyenda de que la magia puede quebrarse en cuestión de segundos. Aún así, cada tragedia suele tratarse como un incidente aislado. La narrativa corporativa subraya que cientos de millones de huéspedes disfrutan de los parques sin percance y que la estadística de fatalidades es minúscula comparada con la afluencia diaria. Ese argumento, sin embargo, es un consuelo hueco para las familias que regresan a casa con un asiento vacío en el coche. También plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos de estos eventos permanecen en silencio tras acuerdos confidenciales? Pero los riesgos no se limitan a los complejos de Florida o California. A principios de este año, en Myrtle Beach, Carolina del Sur, una feria itinerante presentó una atracción licenciada con temática de Alicia en el País de las Maravillas. Aquella tarde, el motor de la plataforma se detuvo en seco, dejando varias tazas giratorias detenidas en ángulo mientras los pasajeros colgaban sujetándose del borde. Los gritos inundaron el recinto y los operarios, desesperados, liberaron los seguros a mano. Nadie murió, pero varias personas sufrieron fracturas y ataques de pánico que requerirán terapia durante meses. El incidente reavivó el debate sobre la supervisión de terceros que utilizan la imagen Disney. ¿Puede la compañía garantizar la misma cultura de seguridad en cada rincón donde aparezca la silueta de Mickey? La verdad es que la perfección absoluta no existe, ni en un castillo encantado, ni en una nave espacial intergaláctica, ni en un desfile con carrozas doradas. La tecnología falla, el factor humano se equivoca y la naturaleza siempre encuentra una rendija por donde colarse.
Cada accidente, desde el adolescente que saltó entre vagones del People Mover en 1974 hasta la pieza metálica que salió disparada del Columbia en 1998, recuerda que la ilusión es frágil. Para la mayoría de los visitantes, esos nombres no dicen nada. Para las familias afectadas, son heridas que nunca cicatrizan. Paradójicamente, las multitudes no disminuyen. Incluso después del caso Graves, Disney batió récords de asistencia. Y es que la promesa de la felicidad inmediata, de escapar por unas horas de la rutina y el miedo, resulta demasiado seductora. Quizá sea el mismo poder de la narrativa lo que mantiene vivas estas historias, tanto las de ensueño como las de pesadilla. Al fin y al cabo, ¿qué es un parque temático sino un gran teatro con telones que se abren y se cierran? Solo que a veces el telón cae antes de la última nota y nos recuerda que detrás del escenario acecha un riesgo muy real. Así que, la próxima vez que atravieses la avenida principal y alces la vista hacia el castillo con fuegos artificiales, piensa en las miles de personas que trabajan cada noche para que el espectáculo se sienta infalible, y en las pocas cuyas vidas demuestran lo contrario. Pregúntate si la transparencia debería ser parte del boleto de entrada o si preferimos permanecer sumergidos en la ilusión, aceptando que la oscuridad existe y rezando para que nunca nos reclame. ¿Crees que la emoción vale el riesgo? Déjame tu comentario, porque a veces la única forma de mantener viva la magia es hablar de aquello que la apaga. Misión Marte, cuando la aventura espacial se convirtió en pesadilla. A principios de los 2000, Disney presentó Mission Space como la joya futurista de Epcot, una cabina de simulación montada sobre un centrifugado tan potente que prometía reproducir la sensación de lanzamiento al cosmos. Los visitantes se montaban en un módulo para despegar rumbo a Marte, sometidos a fuerzas G capaces de comprimir el pecho y obligar al cuerpo a creer que estaba realmente dejando la atmósfera. Al principio, la novedad eclipsaba los riesgos, pero los paramédicos lo notaron antes que nadie. En los primeros años, las ambulancias acudieron casi 200 veces para socorrer a pasajeros desorientados, con náuseas, dolor torácico o dificultad respiratoria. La atracción, literalmente, arrancaba lágrimas. El punto de no retorno llegó el 13 de junio de 2005. Un niño de 4 años, Lane Thomas, cumplía a duras penas con el requisito de estatura, pero nadie imaginó el peligro oculto. Sufría una afección cardíaca jamás diagnosticada. Tras el aterrizaje simulado, el pequeño se desplomó. El personal de primeros auxilios y los médicos del cercano hospital Celebration Health no pudieron reanimarlo. Disney se amparó en sus carteles de advertencia y la ley le dio la razón. Pero para la familia, la aventura fuera de este mundo acabó en duelo. Solo un año después, en 2006, otra tragedia sacudió la misma atracción. Una mujer de 49 años falleció tras sufrir hemorragia cerebral y paro cardiopulmonar, complicaciones que estallaron después de soportar las rotaciones hiperveloz del centrifugado. 2 muertes en 2 años encendieron las alarmas de imagen y responsabilidad. La compañía reaccionó dividiendo la experiencia en 2 versiones: la naranja, igual de intensa, y la verde, una alternativa sin centrifugado, mucho más suave. El daño a la reputación, sin embargo, ya estaba hecho. Para miles de visitantes, Mission Space pasó de ser el emblema de la innovación a un recordatorio de que la frontera entre la excitación y el peligro puede ser un simple latido de más. River Country, el paraíso acuático que ocultaba un asesino microscópico. Antes de Typhoon Lagoon o Blizzard Beach, existió River Country, un parque acuático inaugurado en 1976 a orillas de Bay Lake. Su gracia era lo natural. En lugar de enormes piscinas cloradas, un sistema de bombas extraía agua del lago a una laguna artificial, prometiendo la experiencia de nadar en un remanso rural sin salir del resort. El encanto se rompió en el verano de 1980. Un niño de 11 años disfrutaba de los toboganes cuando, sin saberlo, inhaló un minúsculo invasor: Naegleria fowleri, la temida ameba comecerebros, que prospera en aguas cálidas y estancadas. Días después, el menor presentó fiebre, dolor de cabeza y rigidez cervical. Nada detuvo la infección fulminante.
El parásito viajó por la mucosa nasal hasta el sistema nervioso central y lo destruyó. El niño murió de meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad rara, pero casi siempre mortal. Disney respondió con un comunicado escalofriante. Las amebas son naturales en lagos de Florida durante el verano. La responsabilidad es individual. River Country siguió operando y aunque nunca se confirmaron oficialmente más decesos, los rumores crecieron como moho en vestidores. Con el paso del tiempo, la competencia de parques más modernos y la preocupación latente por el agua terminaron por vaciar el lugar. En noviembre de 2001, sin anuncio previo, las puertas cerraron para siempre. Lo que nació como un oasis de diversión quedó abandonado y devorado por la maleza. Un recordatorio silencioso de que bajo la superficie cristalina puede esconderse la más letal de las amenazas. La trágica muerte de Debbie Stone. El incidente más embrujado de Disneyland. Un trabajo de ensueño en Disneyland se convirtió en tragedia, y algunos creen que el fantasma de Debbie Stone aún ronda el parque. En 1974, Debbie Stone, de 18 años, acababa de empezar la universidad. Debbie consiguió el trabajo de verano de sus sueños como azafata en Disneyland, asignada a America Sings, una atracción teatral rotatoria con 6 escenarios. El papel de Debbie consistía en recibir a los invitados al comienzo del espectáculo y despedirse de ellos al final. Estaba muy ilusionada con su nuevo trabajo e incluso compartió la feliz noticia con sus padres justo antes de su turno de noche del 8 de julio. Les llamó para anunciarles que se había enamorado y que quería su bendición para comprometerse. Pero esa noche, su vida se vería trágicamente truncada. Mientras Debbie se despedía del público, las plataformas giratorias comenzaron a moverse. Entonces, un grito espeluznante resonó en la sala. Al principio, los invitados pensaron que era parte del espectáculo, pero al pasar 20 minutos sin que Debbie regresara, el personal comenzó a preocuparse. Cuando investigaron, descubrieron el cuerpo sin vida de Debbie aplastado entre 2 paredes móviles. El accidente conmocionó a Disneyland y provocó cambios inmediatos en los protocolos de seguridad de la atracción. Pero el recuerdo de aquella fatídica noche aún perdura. A lo largo de los años, tanto los miembros del reparto como los invitados han informado de encuentros inquietantes con el fantasma de Debbie, oyendo su voz o viendo su aparición cerca del teatro. Su trágica muerte sigue siendo una de las historias más escalofriantes de la historia de Disneyland y ensombrece la reputación mágica del parque. Trágica colisión en Montreal. La muerte de Austin Weinberg en Disney World. Un turno de noche en Disney World se vuelve fatal cuando una colisión mortal en Montreal se cobra la vida de un joven conductor. En 2009, Austin Weinberg, de 21 años, trabajaba como conductor de Montreal en Walt Disney World, en Florida. Emocionado por graduarse pronto en la universidad, Austin amaba su trabajo, aunque eso significara turnos nocturnos. Disney World, de enorme tamaño, opera su propio sistema de Montreal con 3 rutas, una a Epcot y 2 dentro del Magic Kingdom. La noche del 5 de septiembre, Austin conducía el tren morado durante el último trayecto del parque, ayudando a los últimos visitantes a regresar a sus hoteles alrededor de las 2 de la mañana. Mientras tanto, otro conductor conducía el tren rosa, que había recibido permiso del centro de control para entrar en la zona de aparcamiento. Para ello, el tren rosa tenía que dar marcha atrás y cambiar de vía. Pero se produjo un simple descuido. El operador del panel de control olvidó cambiar las vías. Como resultado, el tren rosa continuó su ruta habitual, dirigiéndose directamente hacia el tren morado de Austin, que todavía tenía 6 pasajeros a bordo. Austin fue el único que vio el desastre inminente. Pisó el freno e intentó dar marcha atrás, pero ya era demasiado tarde. Los 2 trenes colisionaron. Los pasajeros sobrevivieron, aunque conmocionados, pero Austin quedó trágicamente aplastado en la cabina del operador y murió en el acto. Las investigaciones revelaron que el despachador no había cambiado correctamente las vías. La OSHA multó a Disney con $44.000 por infracciones de seguridad, pero muchos cuestionaron si esto era suficiente para compensar la pérdida de una vida en un accidente tan evitable. Trágico accidente en Nochebuena. El fatal incidente en Disneyland. Un velero, el Columbia, que debía ser una mágica experiencia navideña en Disneyland, se enfrentó a una tragedia cuando un accidente mortal se cobró la vida de una familia.
El 24 de diciembre de 1998, víspera de Navidad, las familias Luan Phi Dawson y Liu Dabang disfrutaban de un viaje de vacaciones a Disneyland, esperando con ilusión un recorrido panorámico a bordo del velero Columbia, una réplica conocida por sus hermosos paseos por el parque. Sin embargo, la magia se convirtió rápidamente en tragedia. Cuando el barco atracó, se produjo un fallo crítico. La cuerda de amarre se rompió y una pesada placa de metal salió disparada por los aires. La placa golpeó directamente en la cabeza a Luan Phi Dawson y Liu Dabang, justo delante de su hijo y su nieto. La escena fue caótica y cundió el pánico. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital, pero mientras Bang recuperaba la conciencia, su marido Dawson, lamentablemente, no sobrevivió. Bang se sometió a múltiples operaciones y casi un año de rehabilitación para recuperarse de las graves lesiones. La familia demandó a Disneyland y ganó una indemnización de $25 millones, pero ninguna cantidad de dinero podría devolverles las vidas perdidas y el futuro que se había visto alterado para siempre. Las investigaciones revelaron graves problemas de seguridad. Las cuerdas de amarre estaban fabricadas con un material inadecuado. El barco se encontraba en mal estado y el personal había manejado mal el proceso de atraque. A pesar de la tragedia, Disneylandia siguió funcionando como si nada hubiera pasado. El velero Columbia fue cerrado discretamente con un cartel que decía «En construcción», ocultando la cruda realidad al público y continuando con las operaciones del parque como de costumbre. Una trágica catástrofe en Big Thunder Mountain. Un relajante paseo en Disneyland se convirtió en una experiencia mortal cuando un fallo mecánico provocó un accidente fatal en Big Thunder Mountain. En septiembre de 2003, los mejores amigos Marcelo Torres y Vicente Gutiérrez, ambos de 22 años, visitaron Disneyland para pasar un día divertido con otros dos amigos. Después de disfrutar de una serie de atracciones emocionantes, decidieron tomarse un descanso y relajarse en la atracción más familiar, Big Thunder Mountain Railroad. Marcelo y Vicente se sentaron en el vagón delantero, justo detrás de la locomotora decorativa, pero a mitad del recorrido oyeron ruidos extraños procedentes del tren. Sin previo aviso, la locomotora se desprendió, se estrelló contra el techo del túnel y chocó contra el vagón de Marcelo. Marcelo quedó atrapado bajo los restos, sin poder escapar. Vicente perdió el conocimiento por el impacto, mientras que otros pasajeros resultaron heridos. Desgraciadamente, Marcelo murió en el acto. Las investigaciones posteriores revelaron detalles preocupantes sobre el incidente. Los mecánicos habían informado de problemas en Big Thunder Mountain semanas antes del accidente, y el día del choque se habían encendido luces de advertencia en el panel de control. Sin embargo, los empleados dudaron en detener la atracción por temor a las repercusiones de la dirección. Disneyland admitió su culpa e indemnizó a la familia de Marcelo, pero su trágica muerte puso de manifiesto los peligros del recorte de gastos y la negligencia en el funcionamiento del parque. El incidente sirvió como un duro recordatorio de las consecuencias que pueden surgir cuando se ignoran los protocolos de seguridad en aras de la eficiencia y los beneficios. Horror en los túneles. La tragedia del Matterhorn. Lo que comenzó como una emocionante montaña rusa terminó en una escena espantosa que dejó a los visitantes de Disneyland paralizados por el miedo. El 3 de enero de 1984, Dolly Young, de 48 años, visitó Disneyland con unos amigos, ansiosa por disfrutar de las atracciones clásicas del parque. A la hora del almuerzo, decidieron montarse en el Matterhorn Bobsleds, una montaña rusa de gran velocidad que recorre túneles helados y curvas cerradas a más de 43 kilómetros por hora. Dolly se sentó sola en su asiento. El personal comprobó los arneses antes de la salida, como de costumbre. Pero, al poco de comenzar el recorrido, algo salió terriblemente mal. Los visitantes comenzaron a oír gritos, aterrorizados, en lugar de emocionados. La atracción se detuvo de repente. Un hombre que viajaba con sus dos hijas las abrazó con fuerza y les advirtió que no abrieran los ojos. En la pista adyacente se reveló la horrible verdad. El cuerpo sin vida y sin cabeza de Dolly yacía en las vías. Más tarde, se encontró el cinturón de seguridad de su asiento, todavía abrochado en el asiento contiguo. Aunque nadie sabe exactamente qué pasó, muchos sospechan que pudo desabrochárselo o cambiarse de asiento durante el recorrido, pero no se ha confirmado nada.
Resulta inquietante que Disneyland reabriera el Matterhorn al día siguiente, utilizando el mismo trineo implicado en el accidente. Y lo que es aún más escalofriante, esta no fue la primera víctima mortal del Matterhorn. En 1964, Mark Maples, de 15 años, se cayó de la atracción y murió a causa de las lesiones. En ambos casos, Disneyland culpó directamente a las víctimas, alegando que habían ignorado las normas de seguridad. El Matterhorn puede parecer una divertida montaña nevada desde fuera, pero en el interior de sus túneles se esconde una historia trágica que Disney rara vez reconoce. Una atracción que nunca terminó. Unas vacaciones familiares mágicas se convierten en una pesadilla que persigue a los Zucker durante casi una década. En septiembre de 2000, la familia Zucker visitó Disneylandia para lo que debía ser una escapada alegre. Sus hijos pequeños, Nicholas y Brandon, de 4 años, estaban emocionados, especialmente Brandon, que llevaba con orgullo sus orejas de Mickey Mouse favoritas. Era un día lleno de risas, desfiles y maravillas infantiles. Pero al caer la noche y subir a la última atracción, todo cambió. Eligieron Roger Rabbit's Cartoon Spin, una divertida atracción con temática de dibujos animados y pistas sinuosas. Brandon se sentó delante con su madre, mientras que el resto de la familia le seguía en el coche de detrás. Mientras el taxi giraba por túneles oscuros, Brandon se cayó repentinamente del vehículo. Se desató el caos. Su padre saltó del vehículo en movimiento desesperado, tratando de detenerlo. Pero la atracción siguió avanzando varios metros y uno de los coches giratorios atropelló a Brandon, atrapando su pequeño cuerpo debajo. Estaba inconsciente y no respiraba. Aunque los paramédicos le reanimaron el corazón, Brandon había sufrido graves daños cerebrales y lesiones internas. Los testigos afirmaron más tarde que el personal ignoró las desesperadas peticiones de ayuda y tardó en detener la atracción. Brandon pasó semanas en coma. Cuando finalmente abrió los ojos, la alegría duró poco. Nunca volvería a hablar, caminar, ni vivir de forma independiente. Durante 8 largos años, soportó cuidados constantes y tratamientos médicos antes de fallecer en enero de 2009. Las investigaciones revelaron que una barra de seguridad defectuosa y la falta de barreras protectoras causaron la tragedia. Aunque la familia Zucker ganó el juicio, las cicatrices emocionales siguen sin curarse. Desde las atracciones de Disney que han cobrado vidas trágicamente hasta los impactantes accidentes en atracciones de todo el mundo, los parques temáticos no siempre son diversión y juegos. Aunque la mayoría de las visitas son seguras, los fallos mecánicos, los errores humanos o los descuidos en materia de seguridad pueden tener consecuencias mortales. A continuación, exploramos algunos de los incidentes más escalofriantes que se han registrado en parques temáticos. El viaje de la vergüenza. Los visitantes acudieron en busca de emociones fuertes, pero lo que vieron girando en el cielo parecía un símbolo de los momentos más oscuros de la historia. En el verano de 2019, el parque temático Tasmania, en Lufingen, Alemania, presentó con orgullo su nueva atracción, Adlerflug, o el vuelo del águila. La atracción consistía en 2 brazos giratorios diseñados para parecerse a majestuosas aves volando por el cielo. Los pasajeros debían experimentar la emoción del vuelo, elegante, emocionante y apto para toda la familia. Pero cuando la atracción comenzó a girar, los espectadores notaron algo profundamente inquietante. Desde cierta distancia y ángulos, los 2 brazos giratorios no parecían águilas en vuelo en absoluto. En cambio, se parecían mucho a una esvástica gigante giratoria, uno de los símbolos más infames y prohibidos en Alemania debido a su asociación con el régimen nazi. El parecido no era sutil. Las fotos de la atracción se hicieron rápidamente virales en Internet, provocando indignación e incredulidad. Los visitantes estaban horrorizados. Muchos se preguntaban cómo un descuido visual tan evidente había podido pasar el proceso de diseño y aprobación. El propietario de Tasmania, Rutger Braun, emitió una rápida y sincera disculpa, admitiendo que el parecido era totalmente involuntario. Pero las disculpas no fueron suficientes. La atracción fue cerrada inmediatamente y se retiraron 2 brazos de cada cabeza giratoria para eliminar la forma ofensiva. Una vez modificada, la atracción parecía más un molinete inofensivo que un símbolo giratorio de odio. Aunque el parque actuó con rapidez,
El daño a su reputación ya estaba hecho. El incidente sigue siendo una advertencia sobre los descuidos en el diseño y la importancia de comprender el contexto histórico, especialmente en un país donde ciertos símbolos son más que controvertidos, son ilegales. La atracción que nunca se revisó. Durante 15 años, esta emocionante atracción funcionó a velocidades vertiginosas hasta que una sola pieza que se pasó por alto convirtió la diversión en una catástrofe mortal. Expand, que en su día fue un bullicioso parque temático en Japón, albergaba la Fujin Ryan 2, una atrevida montaña rusa de acero en la que los pasajeros iban de pie mientras se desplazaban a gran velocidad por las vías. Desde su inauguración en 1992, la atracción emocionaba a los visitantes con giros bruscos, descensos pronunciados y velocidades que superaban los 110 km por hora a lo largo de 800 metros de recorrido. Era una de las atracciones favoritas de los aficionados y funcionó sin problemas durante más de una década. Pero una tarde de mayo de 2007, todo cambió. Justo antes de llegar a una curva, el eje de la rueda del segundo vagón se rompió de repente. El vagón se inclinó violentamente, pero la atracción siguió avanzando, arrastrando a los pasajeros casi 300 metros. El impacto contra la barrera de acero fue brutal. Una mujer de 28 años murió en el acto y otras 19 personas resultaron gravemente heridas. Cuando los investigadores analizaron la causa, los resultados fueron impactantes. En 15 años de funcionamiento, los ejes de las ruedas de la montaña rusa nunca se habían sustituido. Peor aún, ni siquiera formaban parte de la rutina de inspección habitual del parque. No se trataba de un simple accidente, sino de un claro caso de negligencia mortal. Las consecuencias no se hicieron esperar. La Fujin Ryan 2 fue desmantelada inmediatamente, aunque Expoland hizo esfuerzos por recuperar la confianza del público y volvió a abrir brevemente en 2015. El daño era irreversible. Los visitantes nunca volvieron en las mismas cantidades y en 2017 el parque cerró definitivamente. La tragedia de la Fujin Ryan 2 es un escalofriante recordatorio de que, cuando se descuida el mantenimiento, incluso la atracción más emocionante puede convertirse en una trampa mortal. Lanzamiento a la muerte. Lo que comenzó como una loca acrobacia medieval se convirtió en una muerte segura cuando una catapulta humana lanzó a los amantes de las emociones fuertes como si fueran munición de guerra. En la década de 1990, el Dangerous Sports Club de Somerset, Inglaterra, llevó el caos medieval a un nivel demencial al construir una catapulta humana a tamaño real. A diferencia de su antecesora, que lanzaba rocas contra castillos, esta versión lanzaba personas por los aires. Por solo 40 libras, unos $140 actuales, los adictos a la adrenalina podían subirse a una eslinga, lanzarse y rezar para aterrizar en una red a 30 metros de distancia. Por muy salvaje que parezca, atrajo a multitudes. Una participante, Stella Young, golpeó la red, pero rebotó, rompiéndose el cuello y la pelvis. En lugar de cerrarlo, los organizadores simplemente ampliaron la red y pidieron a los participantes que se acurrucaran en el aire para reducir el riesgo de lesiones. Pero el peligro estaba lejos de haber desaparecido. En 2002, Kostayanov, un estudiante universitario de 20 años, se subió a la atracción, pero algo salió terriblemente mal. Fue lanzado como los demás, pero no alcanzó la red. El impacto fue mortal. La tragedia conmocionó a la comunidad y fue noticia en todo el Reino Unido. Solo después de la muerte de Janov se cerró definitivamente la atracción. El trebuchet se había cobrado su última víctima. La idea de convertir una máquina de guerra medieval en una atracción de feria parece absurda, pero durante años funcionó legalmente. El trebuchet humano sigue hoy en día como un escalofriante recordatorio de que no todas las emociones fuertes merecen el riesgo y que algunos inventos antiguos nunca debieron resucitar. El tobogán que nunca debería haber existido. Era el tobogán acuático más alto del mundo, pero un horrible accidente demostró que también era el más peligroso. Vero, que significa loco en alemán, era el nombre perfecto para este impresionante tobogán acuático del parque acuático Schlitterbahn de Kansas City. Con 51 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad, prometía adrenalina pura.
Los usuarios bajaban a velocidades aterradoras antes de lanzarse por una segunda colina y caer en una piscina. Parecía la atracción más emocionante, pero su diseño era un desastre anunciado. Durante las primeras pruebas, las balsas, que pesaban más de 450 kilogramos, salían disparadas de la pista. En lugar de rediseñar el tobogán, los creadores añadieron una red metálica para atrapar a los usuarios que salieran disparados. Sí, una red. A pesar del peligro evidente, el parque, que había donado grandes sumas de dinero al Estado, pudo realizar sus propias inspecciones de seguridad. Estimaron que cada balsa debía pesar entre 400 y 550 libras. Eso fue todo. No se tomaron más medidas de seguridad ni se obtuvo certificación profesional. En 2014, Beric abrió sus puertas al público. Entonces ocurrió la tragedia. En 2016, Caleb Schwab, de 10 años, se subió a Vero. Su balsa, que cumplía con las normas de peso del parque, chocó con la segunda colina. Salió volando y se estrelló contra la red. Caleb fue decapitado. 2 mujeres que viajaban con él también resultaron gravemente heridas. Las investigaciones posteriores revelaron la horrible verdad. Caleb, que pesaba solo 73 libras, estaba sentado en la parte delantera. El desequilibrio de peso probablemente causó el lanzamiento fatal, algo que cualquier prueba de seguridad real habría detectado. Los atajos, la negligencia y la ambición ciega de Schlitterbahn convirtieron lo que debería haber sido una diversión veraniega en la peor pesadilla de una familia. La atracción fue demolida, pero el dolor y la indignación aún perduran. La caída que se cobró una vida. La atracción acuática más alta de California, pero una horrible caída puso de manifiesto defectos fatales que nunca deberían haber pasado la puerta. Knott's Berry Farm, a menudo aclamado como el principal parque temático de California, tiene un legado más oscuro que pocos visitantes conocen. Desde la década de 1980, ha sido escenario de al menos 16 accidentes graves relacionados con las atracciones, pero uno de los más inquietantes ocurrió en su atracción acuática récord, la Perilous Plunge. Inaugurada en 2000, la atracción ofrecía una caída vertiginosa de 35 metros con solo una barra de seguridad y un cinturón de seguridad para sujetar a los pasajeros. Para la mayoría, ese sistema funcionó hasta que dejó de hacerlo. En 2001, una mujer de 136 kilogramos subió a la atracción. El cinturón de seguridad no le abrochaba la cintura, por lo que se lo colocó entre las piernas. Ningún miembro del personal intervino. Momentos después, cuando la barca se precipitó por la empinada pendiente, la mujer salió disparada de su asiento y cayó más de 30 metros hasta las aguas poco profundas. Murió en el acto. Cuando la embarcación regresó a la estación, los investigadores se sorprendieron al encontrar el cinturón de seguridad todavía abrochado. Pero la trágica verdad quedó clara. Ni el diseño de la atracción ni el personal estaban preparados para manejar con seguridad a pasajeros de todos los tipos de complexión. Nunca se le debería haber permitido subir a la atracción. Tras una demanda y la reacción pública, Knott's Berry Farm cerró temporalmente la atracción y añadió nuevos cinturones de seguridad de 4 puntos diseñados para adaptarse a todos los pasajeros. Pero ya era demasiado tarde. Aunque Perilous Plunge permaneció abierto durante años, la tragedia dejó una larga sombra. El incidente es un escalofriante recordatorio de que incluso las emociones más fuertes deben estar respaldadas por las medidas de seguridad más básicas. El parque más peligroso de Estados Unidos. Imagina un parque temático tan imprudente que necesitaba una compañía de seguros falsa para seguir abierto. Bienvenido al Action Park de Nueva Jersey. En las décadas de 1970 y 1980, el Action Park de Nueva Jersey se ganó un apodo que lo decía todo. Class Action Park, parque de la demanda colectiva. No era solo una broma ingeniosa, era una advertencia. Inaugurado en 1978, este caótico parque de atracciones se ganó rápidamente la reputación de ser el más peligroso del mundo. Las normas de seguridad brillaban por su ausencia. Muchas de las atracciones parecían diseñadas por temerarios, no por ingenieros. El Cannonball Loop era un ejemplo notorio, un tobogán acuático cerrado y completamente oscuro que terminaba en un bucle vertical. Los usuarios a menudo quedaban inconscientes, perdían dientes o se quedaban atascados a mitad de camino.
El personal tuvo que instalar una trampilla solo para rescatar a la gente. Luego vino la atracción Colorado River, que lanzaba balsas contra paredes de hormigón, y Surf Hill, donde la gente salía disparada al aire de forma aleatoria debido a un diseño deficiente. Las fracturas, las conmociones cerebrales y los ahogamientos eran habituales. Ninguna compañía de seguros quería tener nada que ver con Action Park. Así que el propietario, Eugene Mulvihill, simplemente creó una compañía de seguros falsa con sede en las Islas Caimán y aseguró ilegalmente el parque él mismo. Eso no es solo turbio, es fraude. A pesar de la locura, las atracciones permanecieron abiertas incluso después de múltiples lesiones graves. Los registros oficiales informaron de solo 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza, pero los empleados del parque y los médicos sabían que las cifras reales eran mucho más altas. Antes de que Action Park cerrara definitivamente en 1996, 6 personas habían perdido la vida. Action Park no solo era emocionante, era aterrador, y su legado sigue siendo un escalofriante recordatorio de lo que ocurre cuando se antepone el beneficio a la seguridad. Las sonrisas que se convirtieron en gritos. Una atracción llamada The Smiler prometía diversión y emociones fuertes hasta que un devastador accidente convirtió la emoción en uno de los peores desastres de un parque temático en Gran Bretaña. Alton Towers, en Inglaterra, presentó con orgullo The Smiler, una montaña rusa que batió récords con 14 inversiones, la mayor cantidad del mundo. Estaba diseñada para sorprender a los amantes de las emociones fuertes, poniéndolos boca abajo una y otra vez. Pero en 2015, la atracción dio un giro aterrador que nadie podría haber previsto. Durante un día normal en el parque, un vagón de prueba vacío se atascó en la pista debido a los fuertes vientos. Se registró un fallo, pero de alguna manera, el peligro pasó desapercibido o fue ignorado. Los operadores que intentaban despejar la cola manualmente anularon el sistema y lanzaron un vagón lleno de pasajeros. Momentos después, se produjo la catástrofe. El vagón en movimiento chocó contra el vagón de pruebas averiado a casi 145 km por hora. 16 personas resultaron heridas, pero la primera fila fue la que sufrió el impacto más fuerte. 2 jóvenes, apenas adultas, perdieron una pierna en el accidente. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para liberar a las víctimas atrapadas entre los restos. La investigación reveló múltiples advertencias y errores que, trágicamente, se pasaron por alto. Los sistemas de seguridad de la atracción habían funcionado, pero los humanos los anularon. La indignación pública fue enorme. Merlin Group, la empresa propietaria de Alton Towers, suspendió atracciones similares y pagó millones en indemnizaciones. Sin embargo, solo 9 meses después, The Smiler volvió a abrir. Para algunos, fue un paso adelante. Para otros, demasiado pronto. El nombre Smiler ahora suena irónico, por no decir inquietante. El defecto fatal del cohete. Lo que comenzó como una emocionante atracción para simular el espacio, terminó en una pesadilla real cuando un cable se rompió repentinamente, en pleno vuelo. El parque de atracciones de Bo de San Petersburgo, Rusia, es conocido por sus atracciones extremas, pero ninguna es más intensa que el cohete. Esta bestia voladora eleva a 10 pasajeros en una góndola, los eleva 200 pies en el aire y los hace girar con tal fuerza que se siente como si estuvieran en gravedad cero. Es básicamente un entrenamiento espacial sin salir de la Tierra. Desde el suelo, parece una locura. Pero en 2010, las cosas se pusieron realmente aterradoras. Durante una atracción, mientras la góndola se elevaba sobre el parque, uno de los enormes cables de soporte se rompió de repente. La góndola, aún suspendida por el cable restante, se balanceó violentamente en el aire con 10 personas aterrorizadas en su interior. Durante más de una hora, los equipos de emergencia trabajaron para rescatar a los pasajeros atrapados que colgaban indefensos sobre la multitud del parque. Increíblemente, nadie resultó herido, pero el susto fue enorme. Una investigación posterior reveló que el calor del verano probablemente había debilitado el cable metálico, lo que provocó el fallo repentino. Teniendo en cuenta que la atracción funciona al aire libre, cabría esperar que estuviera construida para soportar todo tipo de condiciones meteorológicas. Al parecer, no fue así.
La atracción se cerró temporalmente, se inspeccionó y se reparó, pero, para sorpresa de muchos, volvió a abrir ese mismo año. No se dio ninguna explicación pública ni se realizó ningún rediseño importante. Es difícil creer que algo tan peligroso se descartara tan rápidamente. Quizás debería haberse llamado la ruleta, porque montarse en ella es como jugar a la ruleta rusa. La catapulta del terror, un susto en el Monte Olimpo. Imagínese esto, está atado a una catapulta, lanzándose hacia el cielo a 100 kilómetros por hora, listo para la emoción definitiva. Pero, ¿y si ocurre un desastre justo en el momento del lanzamiento? En 2015, en el Monte Olimpo, en Wisconsin, esta pesadilla estuvo a punto de hacerse realidad. Drew Larson estaba grabando a su hijo de 13 años mientras se preparaba para montarse en la famosa catapulta humana del parque. Esta atracción, diseñada para lanzar a los pasajeros a 60 metros de altura a una velocidad vertiginosa, parecía la emoción definitiva para cualquier adicto a la adrenalina. Pero justo cuando la atracción estaba a punto de comenzar, uno de los cables de alta resistencia se rompió violentamente y golpeó la plataforma a pocos centímetros del niño. Los cables, construidos para soportar 40 toneladas de presión, estaban destinados a garantizar un recorrido suave y seguro. Pero en este caso, los cables desgastados casi les cuesta la vida. Si el niño se hubiera desplazado ligeramente, podría haber resultado gravemente herido o incluso peor. Aún más escalofriante es el hecho de que la atracción había pasado la inspección solo un mes antes, lo que plantea dudas sobre las prácticas de mantenimiento del parque. La atracción fue cerrada inmediatamente y su retirada del parque supuso un alivio para muchos. El incidente dejó un aterrador recordatorio de que por muy emocionante que sea una atracción, la seguridad siempre debe ser lo primero. Aunque los parques Disney suelen ser seguros y estar bien mantenidos, estos trágicos incidentes nos recuerdan que incluso los mundos de fantasía tienen riesgos reales. Millones de personas visitan estos parques sin sufrir ningún daño, pero los raros casos de muerte revelan que ningún lugar es completamente inmune al peligro. Esperamos que este vídeo te haya dado una idea del lado más oscuro de la magia. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias reales y misteriosas de todo el mundo. Cuídate y mantén viva tu curiosidad.